Que el Señor los bendiga en esta tarde. Busque usted la palabra en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor añada sabiduría y revelación a su palabra. Y vamos a la exhortación de la palabra. En este libro de Marcos, nos habla el escritor acerca de una acción, ¿cierto?, que sucede cuando Jesús se junta en una casa, y, y lo primero que llama, ¿cierto?, la atención es que había un enfermo y necesitaba sanidad, un paralítico, ¿cierto? Quizás ya habían escuchado, si usted lee el relato anterior a este, dice que sanó a un hombre de leproso. Y como sabíamos, ¿cierto?, la lepra era una enfermedad que no tenía remedio, no tenía cura, no tenía sanidad, y el hombre moría, simplemente se iba muriendo su carne, y después el hombre finalmente moría. Y este hombre muere. Este hombre no muere, sino que este hombre se presenta ante Jesús y le dice: si quieres, límpiame, ¿cierto? Y Jesús le dijo: quiero, y fue sano el hombre que tenía lepra. Entonces le dice: ve, preséntate ante el sacerdote, de acuerdo a lo que dice la ley, y no lo comentes con nadie en lo que he hecho, ¿cierto? Aquello de la sanidad milagrosa que había hecho Jesús en él. Pero el hombre no guardó silencio, sino que fue y lo contó a todo el que encontró. Pero también es comprensible, eh, al recibir un milagro tan grande, ¿quién no iba a querer comentarlo? ¿Quién no iba a querer contarlo, cierto? Y este hombre quizás no lo hizo con un mal pensamiento, sino que lo hizo, eh, cualquiera que recibe algo tan grande y maravilloso en su vida, ¿cierto? Cuando alguien le dice: mire, lo más probable es que va a vivir, no sé, un año, 6 meses, y de repente se da cuenta, ¿cierto?, que alguien puede darle un remedio que a usted le va a alargar la vida por muchos años más. Usted estaría muy contento y feliz, ¿cierto? Y lo comentaría, lo contaría. Pero este hombre fue y también y lo contó. Pero Jesús le dijo que no lo contara. ¿Para qué? Para que él pudiera seguir haciendo su ministerio de acuerdo a lo que estaba programado, ¿cierto? Para que pudiera seguir teniendo como un grupo al cual él pudiera ir enseñando, para dejar preparado, ¿cierto?, para el momento en que él ya no estuviera. Y entonces esto tiene que haberse escuchado, y estos hombres dijeron: bueno, tiene que haber sido, no sé, pues un familiar o un buen amigo, para que se tomaran todas las molestias que significaba subir a este enfermo al techo, ¿cierto? Subir estos 4 al enfermo al techo, luego sacar el techo, que no dice que eran familiares de ellos los dueños de la casa, así que por lo tanto le sacaron el techo a alguien, sabiendo todo el problema que eso podía generar también. Pero aún así la fe de ellos iba más allá del problema que se pudiera generar, ¿cierto? Ellos necesitaban la salud, ¿cierto?, para su amigo, y lo hicieron a toda costa. Subieron al techo, mandaron al amigo para abajo, ¿cierto?, en su cama, en su lecho, para que pudiera quedar frente a Jesús y Jesús pudiera verlo, ¿cierto? Y así lo dice el relato, no lo dice tal cual, pero si uno lo analiza,
es más o menos lo que tiene que haber sucedido, ¿cierto? Dice que había tanta gente que ya ni siquiera de la puerta, ¿cierto?, se podía ver a Jesús porque era mucha la gente que había. Dice, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a la causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cierto? Entonces, esto es importante de notar. Lo primero que hace Jesús, ¿cierto? Antes de decirle que son sanos, les dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús vino, su primera misión que vino a hacer, ¿cierto?, a esta tierra es para perdonar los pecados del hombre, para que el hombre, quizás tienen que entender usted que a lo mejor lo más importante del hombre no es el tener la sanidad, sino que lo más importante para el hombre es tener la salvación. Y al decir hombre también digo mujer, por cierto, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego a los caminos del Señor, lo que primero tengo que entender, lo primero que tengo que saber es que quizás usted en la iglesia, si espera ver a puras personas sanas, no, no es así. En la iglesia también hay personas que se enferman. En la iglesia también hay personas que se mueren. En la iglesia también, o dentro del camino del Señor, más allá de la iglesia, dentro del camino del Señor igual hay personas que se enferman, que se mueren, que pasan problemas y dificultades, ¿cierto? Pero todo esto son para que el hombre pueda ir creciendo en su conocimiento acerca de la gracia de Dios. Si yo tengo un problema, ¿cierto? Entonces quiere decir que yo puedo acudir a las plantas y a orar, arrodillarme y orar a Dios para que el Señor me ayude, ¿cierto?, en la dificultad o el problema o la enfermedad que estoy pasando. Ahora, más allá, si yo llego a partir, ¿cierto?, dentro de mi enfermedad se agrava y parto del escenario de esta tierra, quiere decir que por lo menos yo tengo la salvación de la vida eterna, tengo la salvación de mi alma. Y eso es lo más importante. Por eso Jesús, antes de sanar a las personas, le decía, tus pecados te son perdonados. Y eso quizás el hombre no podía entenderlo porque decía que solo Dios podía eh, perdonar los pecados, ¿cierto? Entonces por eso a aquellos que escuchaban en ese momento decir a Jesús, tus pecados te son perdonados, para ellos era todo un problema el escuchar eso decirlo a un hombre porque el hombre no tenía autoridad para perdonar pecados, ¿cierto? Y ellos todavía no podían, hasta el día de hoy no han podido entender que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, ¿cierto? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿cierto? Y la palabra cavilar quiere decir que ellos meditaban en forma profunda acerca de estas palabras que Jesús había dicho, ¿cierto? Entonces, pero el pensamiento que había era en ellos ese, o sea, solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, ¿cómo esta persona, cómo este Jesús puede decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Y ahí viene la contestación de parte de Jesús. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cierto? Quizás para ellos era difícil entender que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús los pone así como en un pensamiento, ¿cierto? Para que ellos también lo analizaran. Y le dicen, ¿qué más fácil decirle a una persona? Tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Porque eso ellos no lo pueden ver, sino que ellos no lo analizaban de acuerdo a lo que decía la Escritura, ¿cierto? Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Entonces, eh, cualquiera, ¿cierto? Que no estuviera dentro hoy en día se dicen muchas cosas, dice Dios que así va a ser tal o cual cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se puede comprobar. Antiguamente los profetas, para poder ser profetas, ¿cierto? Escuchado y escogido de Dios, tenían que hacer, ¿cierto? Dar profecía cercana y luego ellos podían hacer una profecía a largo tiempo. O sea, me explico, tenían que hacer ellos primero una profecía en corto tiempo que se pudiera comprobar. Ellos tenían que decir tal cosa va a hacer Dios en tal fecha, en tal momento, y tenía que ocurrir así para verificar que ese era un profeta de Dios. Y después podían ellos profetizar a largo tiempo, ¿cierto? Decir, de aquí a tantos años Dios va a hacer tal cosa en el pueblo, ¿cierto? Pero no podía alguien solamente decir, de aquí a 20 años Dios va a hacer tal cosa y yo soy profeta.
No, pues sino que tenía que hacer primero una profecía a corto tiempo que todos pudieran verla y de esa manera comprobar que era un profeta de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso él le dice, ¿cierto? Para que ellos también pudieran meditar y pensar, les dice, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? ¿O es más fácil decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cierto? Las dos cosas eran difíciles porque si alguien hubiese dicho cualquiera de las dos cosas, estaban entre dicho ellos mismos, ¿cierto? Ninguno se iba a atrever a decir tus pecados te son perdonados porque ya le habían juzgado a él por lo mismo, y tampoco ninguno iba a poder decirle al paralítico, toma tu lecho y anda, porque sabían que no, ellos no podían hacerlo, simplemente ellos no podían hacerlo, o sea, ellos podían decir la palabra, pero eso no quería decir que el paralítico se iba a parar, ¿cierto?, de su lecho porque había estado tanto tiempo ahí acostado, ¿cierto? Y el lecho es, ¿cierto?, su cama, el lugar donde él estaba todos los días porque no podía levantarse. Entonces, como ellos no dieron respuesta, ¿cierto?, porque sabía que estaban en entredicho ellos mismos, Jesús le dice al paralítico, le dice a ellos también, le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿cierto? Tiene autoridad, le dice, levántate, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios puede hacer estas cosas, ¿cierto? En la vida del hombre, puede cambiar la vida de un hombre, ¿cierto? Y puede hacer nueva a la persona, nueva a la criatura, darle una nueva oportunidad. Entonces nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué Dios en este tiempo no lo hace de igual manera, ¿cierto? Y podemos llegar a la conclusión de que quizás nosotros no estamos, ¿cierto?, entregando el mensaje adecuado a quienes quieran escucharlo. Quizás hoy en día nosotros mismos ponemos en duda, ¿cierto? A lo mejor si tuviéramos a un profeta en este tiempo, ¿cierto? Yo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, yo no creo que hayan profetas en este tiempo, apóstoles, ¿cierto? Porque la Escritura no lo dice así, entonces por lo tanto yo creo que el último apóstol que hubo fue el apóstol Pablo y de ahí en adelante no hay ninguno más. Y, y profeta dice que tenemos la palabra de Dios. Ciertamente que hay profecía, sí hay, ¿cierto?, de parte de Dios cuando nos advierte acerca del peligro y acerca de las cosas, pero hay que tener mucho cuidado y discernimiento, ¿cierto?, cuando esto es de Dios y cuando no. Entonces, cuando aquí encontramos, ¿cierto?, que Jesús le dice a este hombre que él tome su lecho y ande, ¿cierto?, aquello que le había tenido encadenado por mucho tiempo, aquello que le había encadenado su vida, aquello que le había, ¿cierto?, dejado sin poder tener comunión con nadie, eh, se termina en ese día, una vez que quizás no pudo llegar por sus medios, sino que hubo alguien o hubieron unas personas que se prestaron de buena manera para poder acercarlo a Jesús. Hubo alguien que se atrevió, ¿cierto?, a buscar la solución para su corazón, para su alma, para su vida de esa persona. Quizás cuántas veces nosotros podemos hacer esta labor que hicieron estos cuatro y llevar a una persona a los pies del Señor o decirle, darle el consejo adecuado, pero no lo hacemos porque decimos, ¿qué va a hacer si no lo va a creer o no lo va a entender? ¿Cierto? Pero ¿qué se pierde, ¿cierto?, con el poder decirle a alguien que vaya a las plantas del Señor, que se acerque al Señor, porque el Señor puede darle una respuesta a su vida. Quizás hoy en día más que nunca, ¿cierto? Hay enfermedades, están pasando cosas en el mundo que muchas veces las personas no las entienden. Hay inicios, ¿cierto? O inicios, sí, inicio de lo que es el tiempo final. Hay enfermedades, como le digo, hay temblores, terremotos en distintos lugares. Están pasando cosas, ¿cierto?, que el hombre no puede explicar. Si usted lee un poco más, busca un poco más de información, puede entender que el campo, ¿cierto?, que rodea la Tierra, la magnetósfera, ha sido movida, ¿cierto?, en estos días, y la gente no hay una explicación de parte de los que saben cómo funcionan estas cosas. La magnetósfera es lo que protege a la Tierra de los rayos del sol y de las explosiones que hace el sol, ¿cierto? Si eso se llegara
a abrirse, ¿cierto? Y no estuviera, moriríamos quemados. Algo así sería. Entonces, eso ha estado fallando en este último tiempo. Han habido movimientos en la magnetósfera que no se pueden explicar con simples palabras, ¿cierto? Entonces no sabemos por qué pasa, no sabemos por qué suceden. Y así quizás cuántas cosas hay que están pasando en el mundo que la gente común no sabe, no se entera y muchas veces tampoco nos queremos enterar, no buscamos información. Entonces, lo importante en este tiempo es acercarse al Señor de acuerdo al tiempo que usted tenga. No le dé lo que le sobra de tiempo, sino que usted trate de entregar un poco de tiempo del que usted tiene para usted, del que usted utiliza, ¿cierto? No sé, para entretenerse. Trate de buscar al Señor de más cerca, trate de buscar a Dios en este tiempo. No lo deje para mañana, ¿cierto? Muchas veces nosotros quizás predicamos a la calle y le decimos, busque a Dios porque hoy puede ser su último día, pero para nosotros, ¿cierto? Para quienes ya participamos de una iglesia, para quienes ya somos parte, ¿cierto?, de este camino, también está, ¿cierto?, el llamamiento de Dios a buscar en su palabra, a entender su palabra, a hacer comunión con Él, ¿cierto? No hay tiempo ya en este tiempo para andar hacia arriba y hacia abajo en las cosas de Dios, sino que hay que tratar de hacer un buen fundamento, como le decía antes. Están pasando cosas difíciles, están pasando cosas que al hombre le cuesta entenderlas, ¿cierto? Están pasando cosas que antes no se habían visto, ¿cierto? Lo mismo esto de las cuarentenas masivas, ¿cierto? Mundial casi. Eh, Esto yo no he leído antes que haya pasado o que haya habido otro tiempo en que lo hayan hecho. Y debido a esto también hay un problema económico, pero en todas esas cosas Dios nos puede ayudar. La oración puede cambiar la vida de la persona, la oración puede cambiar la vida de una nación, la oración puede cambiar, ¿cierto?, el pensamiento de alguien, si de acuerdo a lo que quiere Dios, Él puede obrar en su vida. Yo le pido que usted sea orando, ¿cierto?, por las iglesias, por los pastores, de acuerdo a lo que Dios ponga en su corazón. Son tiempos difíciles en que no sabemos cuándo la iglesia se vuelva a reunir. Son tiempos difíciles en que no sabemos cuándo la economía eh, va a poder volver a subir, ¿cierto? Entonces, mientras esté así, ¿cierto? Los que ya tienen más años saben lo que es una crisis económica, donde hay falta de alimentos, donde hay falta de muchas cosas, ¿cierto? Baja mucho, ¿cierto? La comodidad que tenía hasta este día, ¿cierto? Se va a ver afectada. Van a haber muchas cosas que van a faltar. Entonces, a este hombre quizás le faltaba la salud, ¿cierto? Porque no podía desplazarse, no podía hacer nada. Él realmente dependía de otras personas para todo lo que era su vida, porque era paralítico, o sea, no se podía mover. Entonces, muchas veces nosotros estamos así, como le decía en la predicación anterior, porque el miedo, ¿cierto?, paraliza. Y en este tiempo en donde hay tanta incertidumbre, donde están pasando tantas cosas a la vez, el miedo tiende a paralizar a las personas. Pero usted busca al Señor de tal manera que ese miedo usted lo ponga a los pies del Señor a través de la oración, a través, ¿cierto?, de la palabra. Usted busque consuelo, busque palabra de Dios en estos días. Aproveche, ¿cierto?, el tiempo que está en la casa y trate de conversar con el que esté en su casa acerca de las cosas de Dios. Y quizás de primera a lo mejor no le va a gustar mucho el tema, pero después quién sabe si termina conversando acerca de las cosas de Dios. La gente hoy en día quiere escuchar palabra de Dios. Y en esos ratitos que usted tenga de repente con un compañero de trabajo, usted háblele acerca de las cosas de Dios y va a ver que no va a volver vacía esa palabra. Entonces que el Señor nos ayude en esta tarde. La palabra sería esta. El no, mire, no se dé por vencida tan luego. Si estos hombres se hubiesen dado por vencidos, ¿cierto? Cuando llegaron a la casa y vieron que había tanta gente, hubiesen dicho, bien, esperemos otro día, a lo mejor va a haber menos gente y podremos, o en otro lugar podremos ver a Jesús y allí te vamos a llevar. Ellos no pensaron así, sino que ellos buscaron la vía quizás más difícil, subirse al techo, romper el techo y bajar al enfermo para que Jesús lo pudiera sanar. Pero esto lo hicieron ellos porque tenían fe, había en su corazón había fe de que Jesús podía sanar a este hombre. Si no hubiese sido así, no se hubiesen arriesgado a todo lo que hicieron. Entonces, quizás a nosotros nos falta también eso, el tener un poco más de fe y convicción en lo que está pasando hoy en día y confiar que Dios puede hacer una transformación de todo esto. No importa lo que el hombre quiera hacer, si Dios no lo permite, entonces el hombre no lo va a poder hacer.
Pero si usted pone las cosas en las manos de Dios, Dios puede hacer cosas buenas todavía por nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le buscamos, Dios puede cambiar lo malo en bueno. Y entonces esta sería la palabra: no se dé por vencida, no se dé por vencido, siga buscando a Dios, siga clamando. Si usted tiene una petición en su corazón por un hijo, por una hija, por un pariente, ¿cierto? Eh, Siga orando en esa dirección, siga pidiéndole al Señor, no se canse. No diga Dios ya no va a hacer nada, sino que piense usted que Dios puede hacer grandes obras, así como sanó a este paralítico, ¿cierto? Que no se podía mover. Si usted a lo mejor tiene un familiar que está en este momento paralizado, por distintos motivos, ¿cierto? Quizás está sin trabajo y está en desesperación, está en tristeza, en amargura, usted ore por él para que el Señor le abra puertas de trabajo. Si hay jóvenes, ¿cierto? Ore por los jóvenes de este país, ore por los niños, ¿cierto? Ore por los jóvenes que están en la drogadicción, para que Dios pueda cortar esas cadenas, para que pueda haber futuro para este país. Bueno, esta sería la palabra para esta noche: que el Señor le bendiga, le guarde y le prospere, ¿cierto? Que el Señor eh, le dé un descanso bueno en este día y le provea, ¿cierto? En este tiempo de dificultad. Para el Señor que vive, para Él sea honra, gloria, y el de mí tenga su misericordia.